Hola, buenos días. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante del filósofo Johannes Hesse, la esencia del conocimiento. El conocimiento representa una relación entre un sujeto y un objeto. Se representa a la conciencia natural como una determinación del sujeto por el objeto. Se puede resolver el problema del sujeto y el objeto remontándonos al último principio de las cosas, a lo absoluto, y definiendo la relación del pensamiento y el ser. En este caso se tiene una solución teológica del problema. Esta solución puede darse en un sentido monista y panteísta, como en un sentido dualista y teísta. Soluciones premetafísicas. El objetivismo, vamos a hablar del objetivismo. El objeto determina al sujeto. El sujeto toma las propiedades del objeto, las reproduce. Platón fue el primero que ha defendido el objetivismo. El subjetivismo trata de fundar el conocimiento humano en el sujeto. Para ello coloca el mundo de las ideas en el conjunto de los principios del conocimiento, en un sujeto. Se presenta la verdad del conocimiento humano para crear un sujeto superior y trascendente. El racionalismo es la posición epistemológica en donde hay cosas reales, independientes de la conciencia. Esta posición admite diversas modalidades. El realismo crítico funda su concepción de las cualidades secundarias en razones tomadas de la ciencia. El realismo es una de las posiciones en donde defiende la razón. La razón es la base fundamental del conocimiento. El realismo crítico funda su concepción de las cualidades secundarias en razones tomadas de la ciencia, de la naturaleza. Ahora vamos a hablar del idealismo. El idealismo, llamamos idealismo metafísico a la convicción de que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales, potencias ideales. El idealismo epistemológico sustenta la tesis de que no hay cosas reales independientes de la conciencia. Suprimidas las cosas reales, solo quedan dos clases de objetos: los de la conciencia, que son las representaciones, los sentimientos, etc., y los ideales, o sea, los objetos de la lógica y la matemática. El idealismo objetivo lógico es distinto del subjetivismo psicológico. El subjetivo parte de la conciencia del sujeto individual. El objeto parte de la conciencia objetiva de la ciencia, como se expresa en las obras científicas. O sea, el objeto del conocimiento no es nada real, sino ideal. Ahora vamos a hablar de lo que es el fenomenalismo. El fenomenalismo es la teoría en donde conocemos las cosas como son, en donde las cosas las conocemos como son, sino como aparecen. Conocer su esencia. Solo podemos saber que las cosas son lo que no son. El fenomenalismo, el realismo y el dualismo coinciden en limitar el conocimiento a la conciencia, al mundo de la apariencia, de lo cual resulta la
incognoscibilidad de las cosas en sí. La solución monista y panteísta, el sujeto, el objeto, el pensamiento, el ser, la conciencia y las cosas, en realidad son una unidad. Lo que se presenta a la mirada empírica como una dualidad es para el conocimiento metafísico que llega a la esencia una unidad. La solución dualista y teísta, el dualismo empírico del sujeto y el objeto, tienen por base un dualismo metafísico. Por último, vamos a hablar de lo que es el universo que mantiene la diversidad de la metafísica esencial del pensamiento y el ser. La conciencia y la realidad, el sujeto y el objeto, el pensamiento y el ser, van a parar finalmente a un último principio común de la idealidad y la realidad, del pensamiento y el ser. La solución del problema del conocimiento está en la idea de la divinidad como origen común del sujeto y el objeto, del orden del pensamiento y del orden del ser. Gracias por su atención. Hasta pronto. Buenas noches.